Muy, pero muy buenas. Feliz sábado. La verdad que muy contento de poder estar acompañando en este sábado a toda la iglesia de Olivos. Un abrazo grande para todos. Espero que puedan encontrarse bien. Nos encontramos orando de manera muy especial por todos los que están trabajando en el sistema de salud. Agradecerles en primer lugar y contarles que al menos acá desde casa con Mari y con Santi estamos todas las noches orando por ustedes. Hoy un sábado distinto, diferente por lo menos para nosotros como familia pastoral. Nos toca viajar un montón ahora acá en el sur. Estamos aprovechando a compartir estos días, a pasar en casa y vamos a hacerlo compartiendo hoy este sábado juntos. No sé cómo los ha tomado esto del coronavirus, del COVID-19 y todos los cambios que hemos tenido en tan poco tiempo, ¿no? No sé si alguna vez se habían imaginado que de una semana para la otra las cosas iban a cambiar de manera completa, absoluta. Yo me acuerdo que me encontraba en un viaje, estaba en la universidad, en la UAP. El día jueves pasé por la casa de Claudio y Carito, me quedé a dormir ahí y tempranito en la mañana me tocó volar. Ese fin de semana pasamos juntos en casa y una semana después todo iba a empezar a cambiar. Las iglesias al siguiente sábado ya iban a permanecer cerradas, a la siguiente semana se iba a dar el decreto de la cuarentena y todo fue cambiando de manera muy pero muy rápida y nuestras vidas se tornaron totalmente diferentes, por lo menos de lo que estábamos acostumbrados. Estuvimos orando por algunos de ustedes que quedaron varados en México, en Perú, bueno, por varias de las familias ahí de la iglesia de Olivos, y la verdad es que fueron muchos cambios y creo que a todos nos agarró de alguna manera desprevenidos toda esta situación, ¿verdad? Sin llegar a poder dimensionar todo lo que iba a pasar, las consecuencias que iban a traer, y creo que todavía no llegamos a dimensionarlas del todo, al menos en lo que tiene que ver con la parte económica, ¿verdad? Por eso me ponía a pensar y me preguntaba cuál es el mensaje, hablaba con Dios, cuál es el mensaje para poder compartir con toda la familia, con todos los amigos en este sábado. Y Dios creo que me mostró un mensaje para poder compartir y que estudiemos juntos. Le puse por título Una semana después, ¿verdad? Una semana después. En esta temática que encontré tiene que ver con estos cambios rápidos que se dieron en la vida de los cristianos, de los discípulos, de aquellos seguidores de Jesús mientras Jesús estaba en la tierra. La historia arranca en San Juan capítulo 12. El libro de Juan a mí personalmente es uno de los libros que más me gusta de la Biblia, de la palabra de Dios. Me gusta mucho el dinamismo con el que Juan va relatando cada una de las escenas, las entrevistas, los contrastes que hay, los diálogos y también la manera en la que Dios obra los milagros. En el capítulo 11 se registra el quinto milagro de la vida, el ministerio de Jesús en el relato de Juan. Es el milagro tal vez más trascendente y por el cual lo van a terminar condenando a Jesús a muerte. Es un milagro un tanto raro que parece que al principio sale mal, pero finalmente termina siendo el más grande de todos los milagros. Es la resurrección de Lázaro. En la resurrección de Lázaro arranca con una serie de sucesos fallidos aparentemente. María y Marta le mandan un mensaje a Jesús. Jesús se encuentra lejos de Betania. Jesús tiene que llegar a Betania porque se había enfermado su amigo y así se lo hacen saber María y Marta, las hermanas de Lázaro, quien está enfermo. Y entonces Jesús parece que hace caso omiso a ese mensaje, parece como que no atiende el llamado, como que no responde a esa oración. Si tenemos por definición abrirle el corazón a Dios como a un amigo, eso es lo que hizo Marta y lo que hizo María. Un pedido desesperado contándole a Dios, a Jesús, que su hermano estaba enfermo, que venga y que las ayude, que haga algo. Ellas confían y conocen el poder que tiene Jesús. Por eso es que acuden a Él en este momento de crisis. Sin embargo, la reacción de Jesús es rara, por lo menos. ¿Y cuántos nos hemos sentido así alguna vez? Sintiendo que Jesús parece que no atiende a nuestras oraciones, no da respuesta, como si hubiese quedado muteado el teléfono de Dios y no tuviese un mensaje para nosotros.
Algunos de nosotros creo que en medio de toda esta crisis que estamos atravesando con la cuarentena, podemos llegar a sentirnos de esa manera. Jesús llegó, pero llegó tarde, a menos para los ojos de María y Marta. Jesús no las retó, no las reprendió, sino que al contrario fue, las escuchó, dedicó tiempo, pasó tiempo con ellas, escuchó sus necesidades, dejó que ellas abran su corazón, exterioricen todo lo que estaban teniendo. Yo me imagino bronca, frustración, enojo, incomprensión de la situación, de lo que les estaba pasando. Y después de todo eso, Jesús las miró lleno de amor, le dijo: solamente tienes que creer, solamente tienes que creer. Y así es como Jesús termina llegando a la tumba, pide que corran esa piedra y da esa famosa frase, da salida a esa famosa frase: Lázaro, sal fuera, y Lázaro resucita, y se termina convirtiendo en un milagro mucho mayor de lo que ellas alguna vez habían podido llegar a imaginar. A raíz de este milagro, de esta situación, es que arranca una semana en la cual la vida de los discípulos, la vida de sus amigos, la vida de todos los que creían en el ministerio de Jesús iba a cambiar para siempre. El domingo, el primer día de la semana, después de estos sucesos, es la entrada triunfal, Juan capítulo 12. El 11 es esta antesala maravillosa, la cual nos muestra que Dios nunca desatiende las oraciones y las necesidades de sus hijos. Dios te dice en esta mañana que no te deja solo, que conoce tus necesidades, que mira el WhatsApp, que no te clava el visto, que no está respondiendo de la manera que vos querés, de la manera que vos pensás que necesitas. No significa que Dios esté haciendo caso omiso. La realidad es que nosotros nos encontramos inmersos en un gran conflicto y no terminamos de ver todas las fichas, todas las piezas de este juego en el que Satanás, en el que Lucifer, la serpiente antigua, el diablo, como lo menciona Apocalipsis, tiene su estrategia también, y él va moviendo algunas fichas también. Por eso me pareció oportuno ponernos en contexto para entrar en el capítulo 12 y recordar que Dios siempre, 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 siempre está atento a las necesidades del ser humano, de sus hijos, tuya y mía. Y eso es maravilloso. El domingo, cuando arranca esta escena, es la entrada triunfal. Jesús entra, se empiezan a cumplir las profecías, los discípulos se dan cuenta, están felices, están contentos. Todo el pueblo está tributándole loor a Jesús, lo reciben como un rey verdaderamente y lo quieren coronar. Me imagino en ese momento lo que habrá sido el corazón de Jesús. ¡Wow! Sentimientos encontrados, ¿no? No sé cuántas veces te pusiste a pensar en lo que habrá sentido ese Jesús divino y humano. Me imagino que por un lado está feliz, está contento porque por fin lo reciben. Ese Jesús que dejó el trono celestial, que dejó la adoración de todos los ángeles del cielo, de todos los mundos creados perfectos, no caídos, que se revistió de humanidad, llegó a nacer en un humilde pesebre, sin un comité de bienvenida, sin nadie que lo estuviese esperando. Ese Jesús que anhelaba el amor y la simpatía de quienes había venido a rescatar, a salvar, a pagar el precio de rescate. Y por otro lado, sabiendo que no es este el modo, no es este el medio. Jesús no venía a establecer su reino acá en la tierra y por eso no iba a permitir que sea coronado de la gloria mundanal. Jesús venía a pagar el precio de rescate, insisto. Esta semana es la semana de la Pascua, es la semana santa que nosotros solemos celebrar, es la semana donde se sacrificaba el Cordero Pascual, es la semana en la cual Jesús habría de ser crucificado. Claro, en esa semana donde los discípulos empiezan a vislumbrar todo lo que ellos habían soñado y anhelado, de buenas a primeras, muy pero muy rápidamente todo va a cambiar y el mundo, tal como ellos lo conocen, va a dejar de existir. La siguiente escena que nos relata los evangelios es la de la traición, es la de la entrega, es la de
Jesús orando y teniendo ese momento de separación con el Padre, esa escena siguiente en la que Pedro saca su espada, corta la oreja de Malco, Jesús grita ya, basta ya, allí en el monte, en el Getsemaní, y entonces es ese el momento en el cual se lo llevan a Jesús y va a ser enjuiciado, falsamente enjuiciado, lleno de mentiras, golpeado, azotado, castigado, burlado, escupido, y finalmente Jesús es llevado a la cruz, es condenado con la muerte más horrenda y desprestigiante que podía existir en ese momento. Es en ese contexto que Jesús llega a la cruz, ¿sí? Una semana antes, insisto, había resucitado a Lázaro y ahora él estaba siendo condenado a muerte. Es ahí donde Jesús muere en la cruz del Calvario, se escucha el grito consumado es, el velo del templo es rasgado a la mitad, y una semana después de lo que era esa entrada triunfal y donde todo parecía ponerse y cobrar color de rosa, como solemos decir, y empezar a encajar en el sentido humano, en la experiencia humana, en el anhelo que tenían los discípulos de Jesús, todo cambia en un abrir y cerrar de ojos. Llega la noche del viernes, uno de los viernes más oscuros que existió sobre la tierra. Llega esa mañana de sábado, donde los leprosos llegan al templo para buscar sanidad, donde preguntan por Jesús. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde están las manos de aquel que estaba dispuesto a poder tocarnos sin sentir asco, de darnos una nueva oportunidad sin humillarnos? ¿Dónde están las manos de aquel que tiene poder para restaurarnos? ¿Dónde están los labios de aquel que solía proferir quiero, sé sano, sé salvo? Se encontraban en una tumba fría, en una tumba sellada, en una triste soledad, custodiada a mano de los soldados romanos. Las manos del Salvador, que tantas veces habían sido extendidas para hacer el bien, ahora se encontraban atadas a su pecho, sus labios estaban cerrados, y Satanás se quería cobrar la muerte de Cristo como una victoria propia. Es en este contexto que los discípulos empiezan a tener malos pensamientos, me imagino desánimo en primera instancia, me imagino miedo, y así lo corroboran las Escrituras, y ahora vamos a abrir Juan capítulo 20 para leer juntos, y del capítulo 20 y 21 vamos a sacar tres lecciones que nos da Jesús en esta mañana. Me imagino de cierta manera un chasco. Me imagino el replanteo acerca de si vale la pena seguirlo a Dios o no. ¿Valió la pena dejar todo lo que hemos dejado? Dejar los botes, dejar las redes. Me imagino lo que habrá pensado Leví Mateo, dejando toda su vida atrás. Lo que habrá pensado cuando se enteró Zaqueo de esta situación. Pero no para todos fue lo mismo. No para todos fue lo mismo. Cada uno reaccionaba de la manera que podía. Tomás, con su incredulidad, me lo imagino sin terminar de caer en sí mismo con lo que estaba sucediendo, sin poder terminar de creerlo. Tal vez como vos, que todavía estás en tu casa sin poder salir en medio de esta cuarentena, sin poder creer cómo cambiaron las cosas tan rápido. Pero es ahí donde Dios interviene y aparece a sus discípulos al día siguiente, exactamente una semana después. Una semana después. Es en el capítulo 20 de San Juan, cuando Jesús ya ha resucitado, cuando se aparece allí un ángel vestido de gloria, aquel ángel que iba a ocupar el lugar que alguna vez supo ocupar Lucifer en el cielo, es quien tiene la orden de bajar, de descender a aquel sepulcro donde lo han colocado el cuerpo de Cristo. Dice que hay un terremoto en la tierra es sacudida, En la muerte de Cristo hay un gran terremoto, se rompe y se rasga el velo, y en la hora de la resurrección también acontece lo mismo. En ocasión de la segunda venida de Cristo también habrá un terremoto, pero no solo la tierra será conmovida, sino también todo el cielo va a ser conmovido a causa de la presencia de miles y miles y miles de ángeles que vienen junto a nuestro Salvador, junto a nuestro Jesús resucitado.
Va a ser maravilloso ese día. Yo me imagino lo que habrá sido ese momento. Dice que los soldados romanos, que estaban hombres valientes, que no tenían temor a espada o a un ser humano, a alguna potencia, ellos se inclinaron rostro en tierra, taparon sus rostros y quedaron temblorosos durante una semana. Ellos fueron quienes tuvieron que hablarle a Pilato, fue quienes tuvieron que contarle de primera mano cómo había sido la resurrección de Jesús. A todos los miembros del Sanedrín. Es interesante recordar cómo fue esa mañana el encuentro con aquellas mujeres que con lágrimas en los ojos, esas lágrimas, esa tristeza le impedían ver al Salvador. Sin embargo, Jesús una y otra vez, cada vez que se aparecía, les daba palabras de ánimo y palabras de esperanza. Finalmente, en el camino a Emaús, relato que se encuentra allí en el Evangelio de Lucas, nos recuerda a aquellos dos discípulos que iban caminando tomados de la mano de Jesús y por los senderos pedregosos, aquel que ya había resucitado y los ángeles del cielo estaban deseosos de poder recibir y adorarlo, sigue caminando por aquella montaña con sus pies llenos de polvo, acompañando la necesidad de sus hijos, de sus discípulos. Fue por medio de que ellos rogaron que Jesús se quedase, que Jesús permaneció con ellos y entró juntamente con ellos en el aposento alto donde los discípulos, el resto de los discípulos, excepto Tomás, se encontraban reunidos. La Biblia dice en la palabra de Dios en Juan capítulo 20, el versículo 19, que cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, ese domingo de la resurrección, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, llegó Jesús y puesto en medio les dijo: paz, paz a vosotros. Jesús, en medio de la crisis de sus discípulos, de sus seguidores, de sus fieles, se hace presente para traer paz. Este es el primer mensaje que Dios quiere compartir con nosotros en esta mañana. Jesús quiere hacerse presente en tu vida, entrar en tu casa, entrar en tu living, entrar en tu cama, donde estés mirando y traerte paz, verdadera paz a tu corazón. Cuando Jesús vino a esta tierra por primera vez, en ocasión de su nacimiento, en Lucas capítulo 2, dice la Biblia, en el versículo 14, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para los hombres. Jesús vino a esta tierra con un plan, con un propósito, poder traernos paz, verdadera paz, la paz que reconcilia al cielo con la tierra, la paz que podemos tener solamente cuando experimentamos la presencia de Jesús en nuestra vida. Porque aquellos leprosos, esos enfermos, ese sábado oscuro, ese sábado donde Jesús durmió y permaneció en la tumba fría, lo estaban buscando, porque anhelaban poder tener ese encuentro que pueda traer paz, restauración plena a sus vidas, a sus almas. Nicodemo y José de Arimatea son dos personajes trascendentales en esta historia. Dice la palabra de Dios que ellos fueron quienes reclamaron y por medio de sus influencias llegaron a Pilato para poder recibir el cuerpo de Cristo ese viernes de la crucifixión. Y solo al pie de la cruz fue que José de Arimatea y Nicodemo decidieron hacerse públicamente seguidores de Cristo. Juan capítulo 3 registra el momento en cuando Nicodemo pide tener una entrevista personal, a escondidas, a oscura, en medio de la noche, junto a Jesús. La cruz del Calvario hizo que después de ese diálogo, Nicodemo se animase, cobrase el valor necesario para hacer pública su fe. Es la cruz de Jesús la que puede traer verdadera paz, la que trae real y sincero arrepentimiento. La paz que Jesús venía a traerle a los discípulos era una paz que iba a quitarle todo tipo de miedo, todo tipo de temor, una paz que trae seguridad y certeza a la vida del cristiano. Y en este momento de la historia, cuando estamos justamente a una semana después de la Pascua, Jesús quiere entrar a nuestra vida también para poder traernos paz. Paz que tiene que ver con el verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento que viene como obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Ese Espíritu que es el que nos convence de justicia, de pecado y de juicio. En este tiempo en el que estamos en casa,
Dios te quiere invitar a que puedas tener una introspección, a que puedas recapacitar, a que puedas mirar lo que hay adentro tuyo y le hagas una entrega total y sincera. Esto es la esencia del mensaje de los 3 ángeles. Para esto vino Jesús a la tierra, para poder darnos paz, paz con el cielo, paz con el universo, para poder ponernos en comunión, plena comunión con Dios. En la segunda oportunidad que Jesús se va a manifestar con sus discípulos, también va a ser en el aposento alto, pero en esta oportunidad con un personaje muy particular, con Tomás. Tomás no había estado en esa primera aparición de Jesús con todos sus discípulos en el aposento alto y él no quería creer bajo ningún punto de vista, bajo ningún término, de que Jesús había resucitado. Él exclama y dice: si no lo veo yo con mis propios ojos, no voy a creer, no creeré. Quiero tocar con mi propia mano sus heridas. Y es entonces que Jesús, una semana después exactamente, vuelve a aparecer en el mismo lugar. Y dice la Biblia en Juan capítulo 20, el versículo 26, que nuevamente Jesús comienza diciendo: paz a vosotros. Y luego se dirige a Tomás y le dice: pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Jesús, en primer lugar, aparece en medio de la crisis para traer paz, y en segundo lugar, para dar pruebas de su amor. Pruebas de su amor. Jesús vino a esta tierra para probarnos su amor, para contarnos que no es un Dios que está con el ceño fruncido, enojado, dispuesto a castigarnos, con ganas de que todos ardamos por siempre, siempre, jamás en medio de las llamas del infierno. Esas son mentiras del diablo. Y Jesús vino a desatar, a deshacer la obra del enemigo, las obras del diablo. Jesús vino y dice: no vino a este mundo, Él está en conflicto con los intereses de este mundo, su reino no es de este mundo. Pero dice: tranquilos, en el mundo encontraréis aflicción, pero tranquilos, yo he vencido al mundo. Juan capítulo 16, versículo 33. Eso es lo que dice la palabra de Dios. En el capítulo 3, nuevamente, en esa charla, en ese diálogo de Jesús con Nicodemo, podemos recordar uno de los versículos más conocidos de toda la Biblia. Y de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado la vida de su Hijo unigénito, de su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesús vino para mostrarnos su amor. Él te ama tanto que ha estado dispuesto a dar su propia vida en la cruz. ¿Cómo entonces te va a dejar abandonado en medio de la crisis?, te dice. Lo mira a Tomás y le dice: Tomás, ¿cómo te voy a dejar abandonado sin pruebas de mi amor en medio de la crisis, en medio de todos estos cambios, en medio de esta revolución, en medio de tu necesidad? Jesús jamás te abandona. Jesús se quiere hacer presente. Quiere traerte paz, verdadera paz que tiene que ver con el arrepentimiento, con tu comunión sincera con Dios. Quiere traer muestras fehacientes de su amor, de su cuidado, de su protección. Por eso Él le mostró la mano. Las manos de Jesús van a tener esa marca por la eternidad, por los siglos de los siglos sin fin. Al mirar a Jesús en gloria y majestad, vamos a ver las marcas de su amor por cada uno de sus hijos humanos, por vos y por mí. En tercer y último lugar, Jesús, algunos días después, fija una cita junto con sus discípulos, con 7 de ellos en el mar de Galilea, lugar donde ha realizado múltiples milagros. La paz para una noche tempestuosa, la naturaleza obediente a la voz de Jesús. A orillas de ese mismo lago, Jesús va a multiplicar los panes y los peces. Es en ese mismo escenario donde los discípulos lo han visto hacer uno y otro milagro. Sin embargo, Jesús no aparece en escena y en el capítulo 21 se describe que Simón Pedro, versículo 3, les dijo a sus compañeros: voy a pescar. Claro, para vos capaz que no dice nada este pedacito de la Biblia, pero en realidad está lleno de significado. Pedro era pescador. Pedro, antes de Jesús, antes de Cristo, se dedicaba a la pesca. Las redes no eran utilizadas para pescar hombres, sino le hablaban de una vida de fracasos. A Pedro nadie lo había llamado para ser un discípulo de un maestro. Él había fracasado en sus estudios.
A Pedro nadie le abría paso por vestirse bien o por tener buenas palabras. Pedro era un personaje común del vulgo, estaba mal vestido, tenía mal olor por su oficio. Sin embargo, Jesús había cambiado todo eso. Y ahora que Jesús había muerto, que había sido crucificado, y si bien Jesús se había manifestado ya en 2 ocasiones, a Pedro aparentemente le quedaban algunas dudas, a consecuencia de sus errores, a consecuencia de que él lo había traicionado, a consecuencia de que en el momento de mayor necesidad de Dios, de Cristo, Pedro lo había dejado solo. Por eso dice, voy a pescar. Y lo más triste es que el resto de los discípulos dijeron, vamos nosotros también contigo. Salieron, entraron en la barca y al igual que en Lucas capítulo 5, el momento del llamado al ministerio de muchos de los seguidores de Jesús, no pescaron nada en aquella noche. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús, pero ellos desde la playa no lo podían distinguir. Y les dice una palabra que solamente en este versículo se utiliza. Hijitos míos. Palabras de amor. Palabras de amor. Jesús te trata como un hijo. Jesús quiere darte lo mejor. Jesús no te va a abandonar. Jesús no puede permitirse ese lujo. Jesús decide estar con vos en medio de la crisis, sostenerte y brindarte todo lo que vos necesitas, igual que un bebé pequeño. Jesús se levanta en las noches tempestuosas y te tapa, te abriga, no te permite que pases frío. Jesús se aproxima en las noches de llanto para darte el alimento que vos necesitas, el pan de vida. Jesús en esas frías mañanas, cuando estás sediento, se acerca con un vaso de agua para poder darte agua de vida. Jesús se acerca en la playa y les dice, hijitos míos, ¿tenéis algo para comer? ¿Tienen algo? ¿Cómo les fue durante toda esta noche? Ellos respondieron no. Y Jesús les dijo, echen la red a la derecha de la barca. La derecha era el lugar donde estaba Jesús, era mirando hacia la orilla. Ellos tenían que pescar en realidad hacia el otro lado, donde eran más profundas las aguas. Pero les dicen, no sigan la lógica humana, no sigas tu autosuficiencia. Depende de mí, trabajemos juntos, hagamos equipo. Y en ese contexto es que sucede nuevamente un milagro conocido para los discípulos. Las redes se rompen de la cantidad de peces que tienen adentro. La pesca milagrosa nuevamente ha sucedido. Es maravilloso. En ese instante Juan y Pedro reconocen y dan el grito, ese es el Señor. Pedro se tira al agua, se arroja, no aguanta las ganas de reencontrarse con su maestro. Cuando llega el resto de los discípulos con las redes, cuentan que tienen 153 peces. El número no es lo importante, es un detalle. Pero es bueno recordar en estos días de crisis que Dios es el Dios de los detalles. Es el Dios que se encarga de vestir a los lirios del campo y alimentar a las aves del cielo. Es el Dios que se encarga de doblar con sus propias manos, cuenta el relato el deseado de todas las gentes, sus propias vendas que alguna vez cubrieron su cuerpo en la tumba fría. Es aquel que se encarga de mantener al sol y al átomo en su lugar exacto. Es el Dios de los detalles, y el Dios de los detalles va a estar cuidando de tus necesidades, de cada una de tus oraciones, de cada uno de tus ruegos, de cada una de tus peticiones. Por eso dice que cuando llegan a la orilla se encuentran con que Jesús ya tenía preparado el desayuno. Él había puesto unas brasas y encima de esas brasas había un pan y estaba el desayuno con los peces preparado. Jesús no necesitaba de ese milagro. El milagro era para Pedro, era para Juan, era para cada uno de los discípulos que se encontraba en ese lugar. Una semana después de que los discípulos habían pensado que iban a coronar a Jesús, siguiendo sus propias expectativas, se dieron cuenta que Jesús estaba cumpliendo y superando ampliamente las expectativas que ellos tenían. En medio de la crisis pudieron encontrar verdadera paz. Fue gracias al arrepentimiento sincero y genuino que pudieron matar sus egos, su yo, sus propios intereses.
Fue gracias a las marcas de la cruz que pudieron entender que la clave del verdadero discipulado está en el amor, en poder cuidarnos los unos a los otros, en velar en estos días tempestuosos que a nadie le falte el pan en la mesa, que todos tengan para poder pasar el invierno que se avecina, que todos podamos estar unánimes en un mismo sentir, que es el amor de Cristo Jesús. Jesús en la tercera vez, 3 veces apareció a sus discípulos después de haber resucitado. En la tercera vez lo que iba a hacer era marcarles el propósito por el cual Él los había llamado, ser pescadores de hombres. Este libro, El hombre en busca de sentido, dice Víctor Frank que aquellas personas que encuentran un propósito para vivir pueden soportar casi cualquier cómo. Insisto, repito la frase. Aquellas personas que encuentran un propósito para la vida pueden resistir casi cualquier cómo. Jesús vino a esta tierra para mostrarte un propósito, para traer paz a tu vida y para poder traer las marcas de amor de un Dios que se preocupa, te cuida y te ama. El propósito es que vos reflejes este mensaje de salvación en este momento de crisis. El propósito por el cual Jesús lo llamó es dejar las redes y ser pescadores de hombres, anunciar las buenas nuevas de que Jesús ha muerto, ha resucitado y pronto, muy pronto, va a venir a buscarnos. El mensaje de los 3 ángeles es el mensaje que nosotros tenemos que compartir, mensaje de arrepentimiento, mensaje de conversión verdadera, un mensaje de amor de parte de Dios y de oportunidad de salvación. Falta poco para que en el horizonte veamos una nube pequeña como la mitad de la palma de una mano. Será oscura al principio, con el correr de los minutos se hará cada vez más y más grande. La luz que emana del centro de ella no puede compararse ni siquiera con la luz del sol. Miles de millones de ángeles van a venir alrededor y vamos a escuchar dentro de poco tiempo que con voz de mando y con voz de arcángel se aproxima el Rey del universo y los muertos en Cristo son resucitados en primer lugar. Vamos a darnos cuenta en ese momento glorioso que nuestros ángeles han estado cuidándonos todo este momento, en el tiempo de angustia, en el tiempo de crisis. Y vamos a poder encontrarnos con nuestro Redentor. En ese momento los que hayamos quedado salvos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Seremos llevados en las nubes de los cielos juntamente con todos los redimidos. Y en el cielo vamos a poder encontrarnos con nuestros seres amados. Ha valido la pena la batalla, ha valido la pena el sufrimiento. Somos más que vencedores por medio de la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo. Este es el mensaje que tenemos para compartir. Cuando estemos en el cielo, vamos a resucitar con nuestra misma estatura. Cuando comamos del árbol de la vida, alcanzaremos la estatura de Adán. Pero en ese primer momento todos tendremos la misma estatura. En ese día vamos a poder encontrarnos con alguien que se destaca en toda la multitud de los redimidos. Es Adán. Adán se encuentra allí y en ese momento se abraza con Jesús. Y nosotros tendremos un arpa, tendremos una palma, echaremos la palma a los pies del Redentor, tocaremos con destreza el arpa, pero también habremos recibido una corona que Jesús mismo colocó en nuestras frentes. Esa corona la tomaremos en nuestra mano y la echaremos a los pies del Salvador. Y por fin se escuchará: consumado es una vez más. No existe más la muerte, el llanto, el sufrimiento ni el dolor, porque todas esas cosas habrán dejado de existir. ¿Te gustaría estar ese día? ¿Te gustaría estar presente ese día? Es hoy, una semana después de la Pascua, cuando vos también tenés que abrir tu aposento alto para que Jesús entre, pueda traerte paz, pueda mostrarte su amor y recordarte el propósito con el cual Él te escogió, Él te llamó. Y es uno que no conoce de fracasos, que no se equivoca, aquel que te ha escogido. Por eso me gustaría terminar haciendo una oración para cerrar nuestra meditación de esta mañana. Querido Dios, gracias por hablarnos por medio de tu palabra. Gracias por este mensaje de redención que tenés para nosotros
en este momento de crisis. Gracias, Dios, porque podemos tener certeza, podemos tener seguridad. Y queremos en este momento abrirte la puerta de nuestras vidas, de nuestras mentes, de nuestros corazones, para que traigas paz, verdadero arrepentimiento, verdadera comunión contigo, para que podamos mostrar el fruto de tu amor en nuestra vida, que puedan conocernos como tus discípulos a causa de que nos amamos los unos a los otros, y que siempre podamos recordar que tú nos escogiste, que tú nos llamaste con un propósito, el de la salvación, el de la eternidad. Es en nombre de Jesús por quien agradecemos y oramos. Amén y amén. Dios los bendiga. Muy feliz sábado. Cuando parece que la fe va a acabar y no encuentras coraje para continuar, cuando otra vez perdí la dirección, Dios envía ángeles para ayudar. Él bien sabe y conoce el corazón, sabe de las luchas que enfrentas hoy, y sin fe no puedes agradar a Dios. Por eso ábrele hoy tu corazón, tienes que orar y confiar. El nombre de Jesús te liberará. Solo confía en la cruz del Calvario, verás tu nombre allí, sanado por tu gracia. Tienes que orar. Cuando parece que la fe va a acabar y no encuentras coraje para continuar, cuando otra vez perdí la dirección, Dios envía ángeles para ayudar. Él bien sabe y conoce el corazón, sabe de las luchas que enfrentas hoy, y sin fe no puedes agradar a Dios. Por eso ábrele hoy tu corazón, tienes que orar y confiar. El nombre de Jesús te liberará. Solo confía en la cruz del Calvario, verás tu nombre allí, salvado por gracia. Tienes que orar. Conoce a aquel que dio la vida, es Jesús, mi Señor. Él te sostiene con su mano poderosa, con amor nos salvó. Tienes que orar y confiar. El nombre de Jesús te liberará.
das tu nombre.